Dicen amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno y maravilloso y hoy Dios hablará a nuestro corazón? Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y abras tu Biblia en Eclesiastés capítulo 9, versículos del 13 al 18. Todos de pie para honrar la palabra de Dios. Y vamos al versículo, capítulo 9, versículos del 13 al 18. Los niños pueden pasar a su clase. Invitamos a los niños a que pasen a su clase. Amén. Quien ya lo tenga me da un fuerte amén. Dice la escritura: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos todo honor y toda gloria a ti. Padre, que hoy tu palabra, Señor, sea rema en nuestro corazón. Que tú dirijas este mensaje, que nos permites escuchar con los oídos del Espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Declaramos que tú tomas control total, Señor, de todo el ambiente profético en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Toma tu lugar. Esta palabra, cuando la leí, me llenó de esperanza. Pude ver una ciudad, dice que había venido una ciudad que tenía pocos hombres. Y vino un gran rey. Y le hizo guerra a esta ciudad. Y levantó, dice, grandes baluartes. Levantó grandes baluartes contra la ciudad. Y dice que había pocos hombres. Pero entre ellos, dice, había un hombre pobre, pero sabio. Y este hombre se levantó e hizo guerra, y él ganó esa batalla. Y yo me pude identificar, porque de verdad hay momentos en los cuales enfrentamos problemas que parecen mucho más grandes de lo que nosotros podemos enfrentar, en los cuales nos faltan los recursos para enfrentar esas situaciones, en los cuales decimos: no sé cómo voy a enfrentar esta situación porque nos sobrepasa. ¿Alguien se ha sentido alguna vez en una situación así que dice: este problema me sobrepasa? Pero había alguien que marcó una diferencia. No era fuerte, no era poderoso, no era rico, porque especifica pobre, o sea, recursos limitados, pero era sabio. Y esa sabiduría fue suficiente. Job capítulo 36, versículo 5 dice: Dios es poderoso en fuerza de sabiduría. ¡Wow! La sabiduría tiene fuerza. La sabiduría es poder. Eso nos alienta, nos debe alentar a buscar la sabiduría. Nosotros no podemos muchas veces enfrentar problemas con armas naturales, con nuestras fuerzas. Hay personas que están acostumbradas a ganar situaciones a golpes. Que no se puede, pues ya solos, véngase para acá, ¿sí o no? Que no nos podemos entender, pues ya cómo nos toca. Y hay personas que de verdad buscan la manera de arreglar las cosas y lo hacen rápidamente, pues así ya solos. Pero cuando la fuerza natural no puede o no tiene cabida, entonces ¿qué pasa? Que nos frustramos, que nos debilitamos, que perdemos grandes batallas, grandes problemas.
se pierden porque no se usa un arma secreta, que es la sabiduría. Dios es poderoso en fuerza de sabiduría. La sabiduría es una fuerza, es un poder, es un arma que nosotros tenemos, pero que no usamos. Mira, hemos venido durante varios domingos, hace 15 días estuvimos hablando acerca de vaciar nuestro corazón. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? De que si queríamos ser un olor fragante debíamos vaciarnos. Y luego, un segundo mensaje la semana pasada nos habló de quitar la amargura de nuestro corazón, que la amargura nos había estorbado, que la amargura nos estorbaba y nos hablaba de eso. Y como cada semana buscamos que Dios sea el que guíe nuestra vida como iglesia, buscamos que Dios sea el que nos dirija en cada decisión, en cada palabra. Y esta palabra Dios nos ha ido llevando, y Dios nos quiere hablar acerca de echar mano de la sabiduría. Hay un problema que a ti te acontece en este momento. Esta palabra es una palabra rema. Hay algo que te sobrepasa, y dice Dios: te voy a enseñar este día cómo vas a vencer, cómo vas a salir victorioso de esa situación en la que estás, porque el diablo ha venido a rodearte, ha venido a poner baluartes contra ti. ¿Cuál es la noticia? Un diagnóstico contrario, enfermedad. ¿Cuál es la noticia? Que vas a perder tu casa por el banco. ¿Cuál es la noticia? Que se está recortando personal en el trabajo. ¿Cuál es la noticia? A este hombre, a esta ciudad pequeña, la noticia fue que les vinieron a hacer guerra, que un rey poderoso había venido contra ellos. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es tu situación actual? Dios conoce tu situación, lo que tú estás luchando, lo que estás viviendo. Dios lo conoce y viene a decirte: te voy a dar la solución, te voy a dar la salida a esa situación en la que estás viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Proverbios 24:6 dice: con ingenio harás la guerra. Con ingenio, con sabiduría harás la guerra. Y muchas veces enfrentamos a nuestro enemigo con nuestras fuerzas, con nuestros talentos, con nuestros recursos, pero no con sabiduría, y perdemos. Con ingenio. Aquí no dice: mira, con tus muchas riquezas. Aquí no dice: mira, con tus muchas habilidades mentales. Aquí no dice: con tus muchas fuerzas, con tu garra. Dice: con ingenio, con sabiduría. Es como harás la guerra. El diablo, el enemigo, Satanás, nos está asediando todos los días y tenemos una lucha constante. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben que tenemos una lucha? Que el diablo va a buscar a toda costa destruirnos, robarte las promesas, robar tu propósito, robar el llamado, robar tu destino. El diablo quiere hacerlo. Y ahí estamos nosotros: ¡ay! ¿Y ahora cómo le hago? Pues con sabiduría. Hay una historia que yo te quiero contar esta mañana, y yo quiero que vayamos a esta historia, que nos va a ayudar mucho, nos va a bendecir mucho, nos va a revelar cosas secretas del corazón de Dios que nos serán muy beneficiosas. Amén. Le voy a pedir a las personas que están atrás que no se distraigan. Aquí hay sillas. No sé por qué a la gente no le gusta sentarse adelante. ¿Sabes que los lugares de adelante son privilegiados porque nada te distrae? Adelante tú estás enfocado, y mientras más atrás estás, pues más gente te distrae al frente. Así de que yo te voy a animar, de verdad, a que siempre busques los lugares de adelante. Se escucha mejor, se ve mejor y uno se concentra más. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Primera de Samuel 25, 1. Quien ya lo tenga me da un fuerte amén. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá.
Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: suban a Carmel y vayan a Nabal y salúdenlo en mi nombre. Y díganle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a la mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también se ciñó David su espada. Y subieron tras David como unos 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Oh cielos, quiero que veas esta escena. David, un hombre de guerra, un hombre poderoso, le pide a una persona que tenía la posibilidad de bendecirlo: hey, danos de comer. Tengo aquí a mi gente en el desierto y tú tienes comida, danos. Nosotros nos hemos portado bien contigo. Y Nabal dice que era un hombre muy rico, pero era duro, y dijo no. Entonces David se enoja y se levanta y van a pelear contra él. El decreto contra Nabal y contra toda su casa era destrucción, era muerte. ¿Cuál es el decreto para tu casa emitido por el infierno? Divorcio, miseria, pobreza, angustia, pérdida, muerte, enfermedad. ¿Cuál es el decreto? Aquí veamos, por una persona vino todo este asunto, por una. A veces es injusto lo que estamos viviendo porque otros tomaron decisiones. Nosotros no teníamos nada que ver y otros tomaron decisiones, y es injusto, ¿sí o no es cierto? A veces son nuestros padres, a veces nuestro esposo, a veces son nuestros hijos, a veces el gobierno tomó una decisión. Por ahí tomó una decisión de quitarnos los impuestos del 16%. Es un robo a mano armada. Tomaron decisiones otros y ahora a nosotros nos afectan esas decisiones. Ve la catástrofe que estaba decretada para toda una familia, para toda una casa. No. David era un hombre que estaba acostumbrado a la guerra, no le temblaba. David estaba decidido y los 400 que iban con él también. Proverbios capítulo 9:1 dice: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Yo te voy a hablar de 7 columnas de la sabiduría. 7 aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta para que podamos usar la sabiduría como un arma de guerra, para que sea poderosa la sabiduría en nosotros para destruir la obra del enemigo, para poder vencer aquella guerra que se nos ha decretado. 7 columnas. Ok, ya vimos el panorama, ya vimos cómo están todas las cosas, y la primera columna es el conocimiento. Dice versículo 14:
Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. El conocimiento del asunto. Número uno, debemos conocer el problema en el que estamos. Muchas veces la necedad de nuestro corazón no nos permite ver la magnitud del problema que enfrentamos. Hay como una venda, una ceguera, y puede ser un problema interno, no externo. Puede ser que yo sea el problema. Y lo primero que hace la sabiduría es darnos el conocimiento de cuál es el problema que existe. Abigail no tenía idea. Abigail, yo creo que estaba en su casa, pero llegan y le avisan y le dicen: ¿sabes algo? Viene guerra porque Nabal, tu esposo, hizo así, 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 y estos hombres fueron de bendición para nosotros y ahora nos van a matar a todos. El conocimiento del problema es la primer columna de la sabiduría que nos permite pelear la batalla y ganarla. El saber cuál es el problema, el entender cuál es el problema. Tener conocimiento. ¿Sabes algo? Cuando hay necedad a una persona, tú vas y le dices: oye, fíjate, el problema es este. ¿Para qué? ¿Para qué le platico? Si ya sé que va a salir con su palabrería, si no va a entender, si no va a querer cambiar, ¿para qué? ¿Sí o no es cierto? Me ahorro una discusión, me ahorro un mal rato, me ahorro tiempo. Si ya sé que su corazón, dice aquí, el hombre era perverso, duro. Si su corazón era duro, ¿para qué? Lo primero es que Dios nos dé el conocimiento del problema. Hay un problema. A veces no tenemos el conocimiento del problema. A veces la gente sí lo ve, la gente que está afuera sí ve que tienes un problema, tanto en tu casa, en tu economía o en ti mismo. Y los últimos somos nosotros en reconocer ese problema. Entonces, número uno, el conocimiento de que hay un problema, de que el diablo se ha levantado contra nosotros. La segunda columna es atender el asunto. Debemos atender el asunto. Vivimos en un momento en nuestra vida donde estamos rodeados y bombardeados por distractores. El diablo nos distrae con tanta facilidad, con tantas cosas, que muchas veces no podemos, aunque conocemos el problema, no nos tomamos el tiempo para dedicarnos al asunto. Estamos tan envueltos en la vida, en el correr, en las cosas, que dicen: no, ya el fin de semana me pongo a cuentas con este asunto, voy a orar. Llega el fin de semana y bueno, tuviste tanto trabajo, tanto que hacer, y dicen: no, la próxima semana sin falta voy a arreglar el asunto en mi corazón, voy a hablar esta situación con tal persona, tengo que trabajar en este asunto. Pero los distractores nos evitan enfocarnos. Y la segunda columna de la sabiduría, del poder de la sabiduría, es atender el asunto. Dice versículo 18 y 19, dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: vayan delante de mí y yo los seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Atendió el asunto. Mamá, mira que mi hermano, ahorita te digo, espérame. Y ahí estamos con el celular, con el teléfono, con las noticias o pensando en otra cosa. Debemos atender las cosas en el momento. Debemos aprender a atender los asuntos y no dejarlos para mañana. El mañana no va a resolver nuestra vida.
Si alguien piensa que las cosas se resuelven solas, si alguien piensa que el tiempo va a ayudarnos, estamos equivocados. El tiempo no resuelve nuestra vida. Es necesario atender con prontitud cada problema, cada situación, cada amenaza que el diablo esté lanzando contra tu felicidad, contra tu futuro, contra tu propósito aquí en la tierra. Cada amenaza debemos poner rápido atención y atender en ese instante. Oye, un sueño, ¿verdad? Ay, pues hoy ¿saben por qué soñé esto? ¿Saben por qué? Pues la verdad, yo creo que cené mucho, no pon atención en los sueños. Yo recuerdo mucho un sueño y siempre lo puedo testificar. Casi no me escucho y ya mi garganta. ¿Sí se oye atrás? Sí, soy yo. Tuve un sueño en el que yo veía a mi hijo Natán que lo atropellaba un carro. Y yo veía cómo lo atropellaba, cómo era un día de un congreso. Era lunes el día que yo tuve el sueño, y el viernes ciertamente teníamos un congreso de mujeres. Y yo veía que ese día yo llegaba a la iglesia, ya me estaban esperando, llegaba tarde porque me decían, hermana, llega tarde. Y yo, sí, pero ahí voy. Y me metía corriendo y mi hijo se iba. Y yo veía como él al atravesar una calle, que era una calle grande, como un tipo periférico con un muro de contención. Yo veía cómo brincaba el muro de contención, y al cruzar veía un carro como le pasaba por encima, cómo quedaba mi hijo ensangrentado con tierra, su expresión de dolor, su expresión terrible de dolor. Y yo cómo corría, cómo lloraba con él, cómo gritaba. Y luego se prendía el semáforo y todos los carros se venían, y mi hijo y yo estábamos tirados en el piso, y yo decía, Dios, o sea, alguien haga algo. Yo veía que se adelantaba un coche blanco, un Mercedes-Benz blanco, y se nos ponía como muro, se atravesaba para cubrirnos, y yo no le veía quién estaba adentro, pero yo le daba las gracias. Y yo solo gritaba que le hablaran a la ambulancia. Y cuando despierto, bueno, la atmósfera de mi cuarto estaba tan cargada de esa angustia, y tomo a mi esposo de la mano y le digo, oremos. Y empezamos a orar y orar. En la mañana oramos por los dos, por Betsy y por Natán. Los cubrimos, les explicamos el sueño, los ungimos, reprendimos, y estuvimos orando esa semana. El día viernes yo quería comprarme unos zapatos porque quería estrenar para el evento. Pero hice cuentas y dije, no voy a llegar tarde a la iglesia. Y me acordé del sueño y dije, no quiero llegar tarde. Entonces yo dije, no. Le hablé a mi hija, le dije, ¿sabes qué? No. ¿Pero por qué no? Porque voy a llegar tarde y acuérdate del sueño. Y ella me dijo, ok. Ya le hablé a mi hijo, oye, ¿dónde estás? No, pues que en tal lugar, ok, te recojo. Cuando llego, me paro y no nos entendimos bien exactamente el lugar. Entonces yo me paro así, ¿dónde estás? Estoy enfrente, ok, crúzate. Entonces yo me paro así y volteo, y cuando volteo es exactamente la posición en la que yo había visto a mi hijo cuando lo atropellaban. Y escucho al enemigo que me dice, así te quería, que tú vieras esto, Dios. Entonces me volteo y comienzo a orar en lenguas, en lo que mi hijo iba haciendo. Yo comienzo a orar en lenguas, a reprender y a orar en lenguas. Cuando él llega y abre la puerta, me dice, ¿qué pasó? Porque me ve así con las manos levantadas, y le digo, así tal cual cruzaste, así te viene el sueño. El diablo acomodó todas las cosas para destruirte, pero Dios apercibió y atendimos rápidamente esa amenaza que el diablo había lanzado. El atender rápidamente el asunto y el problema es la segunda columna de la sabiduría que te dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, la revelación. Versículo 20, la primera parte dice, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Una parte secreta del monte. Debemos aprender a buscar la revelación del asunto, lo secreto que está guardado en el corazón de Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas secretas que están en el corazón de Dios, que Dios quiere revelarnos, pero necesitamos eso, buscarlo. El Salmo capítulo 51:6.
Vamos rápidamente a Salmos 51:6. No te me muevas de este versículo de esta historia de 1 Samuel 25. Salmos 51:6. Yo lo leo, ya que lo encuentre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo, dice el salmista, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto. Debemos buscar el secreto de Dios, la revelación de Dios del asunto que estamos peleando. Debe haber una raíz, una revelación de todo el asunto. Ella fue por una parte secreta de ese monte. Hay algo que está velado a los ojos naturales y que debemos buscarlo, que debemos buscar esa revelación. Dios, ¿por qué vino este ataque? ¿De dónde viene este ataque? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el propósito de este ataque, de esta guerra que el diablo está haciendo? ¿Por qué tantos problemas? ¿No te has puesto a pensar alguna vez? Dices, oye, nos está lloviendo sobre mojado. ¿En algún momento le ha pasado a alguien eso? Es una y otra y medio sales de una cuando ya tienes dos encima y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Y es necesario buscar la revelación de Dios de ese asunto, en esa situación tal cual. La cuarta columna es la valentía. En ese mismo versículo el 20, pero la segunda parte dice, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Versículo 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. O sea, la ira, el enojo, la determinación de David estaba resuelta. Venía un hombre enojado, furioso contra toda una casa. Y Abigail le sale al encuentro. Sabes, la sabiduría te da la valentía para enfrentar el problema. Rehusar enfrentarlo o huir no es símbolo de sabiduría, sino de necedad, de ignorancia. Debemos ser valientes para enfrentar a nuestro adversario. Debemos ser valientes y entender que tenemos un enemigo, pero que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Abigail era una mujer, era una simple mujer, pero ella decidió salir al encuentro. No importa quién eres. Mira, la escritura con la que iniciamos decía que había un hombre, de los poquitos que había en esa ciudad pequeña, había un hombre pobre. ¿Qué se refiere a eso? Que no tenía los recursos, las habilidades, el poder para hacer grandes cosas, pero era sabio. Quizás tú seas mujer, quizás tú seas débil, quizás no seas el hombre más capaz de este mundo. Pero la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría te ayudará a tener el poder que necesitas para enfrentar. No huyas de los problemas, no le temas al diablo. Ay no, hermano, a mí no me gusta hablar del infierno. ¿Y por qué no? Ay no, a mí esas cosas no me gustan, a mí me ponen de nervios. Enfrenta a tu enemigo. Levántate y dile, hasta aquí reinaste en mi vida, en mi casa. Ay, eso del diablo a mí me estresa, a mí me da miedo. Eso de los demonios. Ay, no. Tenemos que. Ay, es que vi un demonio. Gloria a Dios que los viste. Ya los identificaste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los estamos viendo y es porque el diablo ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¡Qué bueno! Pero debemos ser valientes contra lo que venga. Contra lo que venga. La semana pasada decíamos Esther solita con sus achichincles, sus concubinas, sus doncellas. Se metieron en ayuno y se enfrentaron a todo un decreto, a toda una amenaza.
Y dijo, si he de morir, si he de perecer, que perezca. La valentía es un símbolo, es una columna de la sabiduría. No tengas miedo enfrentar al enemigo. No tengas miedo decirle de frente, hasta este día mi casa fue tu, ¿cómo se le llama? Guarida, cuando tiran tu blanco. Hasta este día mi casa fue tu blanco. Vas a tener que desviar esos dardos a otro lugar, porque esta casa está guardada. Yo me levanto a pelear a favor de los míos. La valentía no es algo que es para los hombres y los hombres rudos y los hombres fuertes. Es para todos los que quieren, a todos aquellos que tienen la sabiduría de Dios. Amén, dale un aplauso. Eclesiastés capítulo 7, versículos 12. Versículo 12 dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Escudo es la ciencia, muy bueno. Y escudo es el dinero, también es bueno. Nadie dijo que el dinero es malo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es el problema, pero el dinero, dice aquí, es escudo. Pero la sabiduría excede, porque da vida a sus poseedores. Y el versículo 19 dice: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría, más que 10 poderosos que tengas a un lado. Ay, a veces nos hacemos como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Oh, ¿y ahora quién podrá defender? Y a veces nos encontramos y ay, ¿ahora cómo voy a salir de esta? No veo por aquí, no veo por allá, no veo por acá, no veo salida. ¿Y ahora quién podrá? ¿Y ahora cómo podré hacerla? La sabiduría es mejor que 10 poderosos que estén a tu lado. Quinta columna, la humildad. Versículos 23 y 24. Cuando Abigail ve a David, no corrió. ¡Ay, híjole, verdad! ¡Ay, son un resto! No me esperaba tan grande este problema. Dice versículo 23: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sea sobre mí el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Abigail corrió rápidamente y se echó a los pies, se humilló. Abigail era la esposa del amo, la esposa del Señor, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Era una mujer de renombre, reconocida, respetada, pero eso no le impidió humillarse. Se postró sobre su rostro y se echó a los pies de David. La humildad es muy importante. La humildad. Yo soy una persona, y yo creo que todos en mi familia somos de esa misma sentir, que nosotros buscamos siempre lo que es justo. Por ejemplo, si yo aquí tengo un pedazo de pastel y lo parto a la mitad y hay una parte más grande, yo no me voy a quedar con la parte más grande. Prefiero dártela a ti y yo me quedo con la más chica, no hay problema. O sea, no es algo. Y si tú y yo estamos compitiendo en algo, y si yo, o sea, no, tenemos un juego en casa y de verdad a veces tengo muchas posibilidades de ganar y volteo y veo a Natán y digo, ¿cómo le voy a ganar a mi hijo? A veces sí les gano y a veces pierdo, pero a veces, ay, no me gusta eso. Pero nunca voy a aceptar que partas tú el pastel y la mitad del pastel grande digas yo me la quedo y yo no haga nada. Ahí sí no. O sea, lo que es justo. Amén. Y nunca, no me gusta eso, que sea
que la gente abuse, jamás. Pero, y siempre alegamos, y me identifico con Raúl, o sea, Raúl, mi hermano, nunca va a abusar de ti, pero tampoco nos gusta que abusen de nosotros, pues. Y siempre tratamos de ser justos y buscamos la justicia, que no nos vean la cara de tontos. Entonces, hace 3 años casi estuve en terapia intensiva. Muchos conocen la historia, pero hay algunos que no. Y cuando yo estoy en terapia intensiva, yo hablo con Dios. Fue un tiempo muy bueno, muy provechoso en lo particular para mí. Y cuando estaba ya terminando de hablar con Dios y todo, le dije: ok, Dios, yo prefiero estar en este lugar contigo que estar en otro lugar sin ti. Yo: está bien, yo te pido que me enseñes todo lo que me tienes que enseñar. Todo cuanto me tengas que enseñar, enséñamelo, pero hazlo pronto, porque necesito salir de aquí. Estoy sufriendo, me duele, me dolía hasta el cabello, o sea, me habían picado tanto, me habían, tenía conectado el suero, la sangre, la máquina, o sea, me dolía mucho ya. Y me duele también, le dije, que mi familia esté sufriendo. Me dolía mucho ver al pastor con tanto dolor, a mis papás, a mis hijos. Y dije: dale, lo que me vas a enseñar, lo que falta, ya me enseñaste algo muy, muy grande, pero lo que falta, pues aceléralo. Me habían dicho: pues ustedes si todo sale bien, 3 días la sacamos de terapia intensiva y 3 días en piso y una semana más se van a casa. Y bueno, ese día, yo llego a piso, me bajan a piso, y yo, gloria a Dios, en lugar de ser 3 días, fue esa noche que me bajan a piso en la mañana. Y ya en piso, yo tenía mucha agua, tenía una tromboembolia pulmonar, tenía mucha agua en los pulmones, todo mi cuerpo. Entonces me dan un diurético y pues ya saben, ¿verdad? A la enfermera cada ratito era de que fuera y me pusiera el cómodo y demás. Cuando hay cambio de turno, Dios, desde las 8 empecé: señorita enfermera, yo sin poderme mover, claro, ¿verdad? Conectada hasta a todo. Y no podía caminar porque los coágulos se desprendían y se iba uno al cerebro, mis pulmones estaban llenos de coágulos, entonces no. Y yo muriéndome. A las 8:30 yo de verdad, empecé a las 7:30, a las 8 yo ya veía visco. Entonces me levanto como pude y empecé. Primero me acordé que tenía un pañal puesto así sobre toda la cama y yo dije: tengo un pañal, gloria a Dios. Y me hice pipí. No le hagan confianza a esos pañales, no sirven, se les sale por todos lados. Y yo, Dios, la vergüenza, Dios, ¿y qué hago? Y mojada, pues ya estaba mojada, se me mojó la bata, se me mojó la venda, la cama, por supuesto. Y yo, Dios mío, Padre,